Sábado de la 24ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús y al ir pasando por los pueblos, otros más se les unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros granos cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esta parábola? Y él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Memoria de San Pío de Pietrelcina, este santo sacerdote que tuvo los estigmas, que los recibió de una manera extraordinaria. Él nació en 1887 precisamente en este lugar, en Pietrelcina, en Italia, y fue presbítero de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Él vivió en el convento de San Giovanni Rotondo, en Apulia, y el padre Pío fue un generoso dispensador de la misericordia divina. Se dedicó incansablemente a la dirección de las almas, desde el punto de vista espiritual, y a la administración del sacramento de la penitencia o confesión, y mostró una gran atención particular por los pobres y por los enfermos, de tal suerte que él pues realizó esta obra magna del Solivio de la Soferenza, este hospital del alivio del sufrimiento, construido para atender toda clase de enfermedades y consolar a los enfermos. Él buscó una gran identificación con el Cristo crucificado para colaborar con su obra, recibiendo los estigmas en las manos, en los pies, en el costado. Y la verdad es que sufrió muchísimo, fue perseguido acérrimamente de 8 a 9 años, en donde permaneció en su celda sin poder salir al público, sin poder celebrar la Santa Misa de manera pública. Sufrió muchísimo el Padre Pío, sufría con Jesús toda la pasión, era atacado por el demonio, quien lo golpeaba, lo torturaba en su propia celda, en fin, pero el Padre Pío también tenía dones extraordinarísimos. No podemos dejar de hablar de su don de la bilocación, del don de ver las conciencias en el confesionario, de realizar sanaciones, de profecía. La verdad es que el Padre Pío, creo que a todos nosotros en esta generación nos ha dejado una huella imborrable. A mí en lo personal me ha dejado una huella imborrable. Siempre he pedido, y le he pedido a él, que ser su hija espiritual. Desde el primer momento lo sentí así. Él siempre me atendió de una manera muy sobrenatural para mí. Estuvo siempre presente en mi vida y también en la de mi familia ha estado presente, sobre todo para la conversión de la misma. Así que pidamos del Padre Pío esta perseverancia, constancia, esta humildad, esta obediencia que él tuvo, y sobre todo el amor a la cruz y al sufrimiento. Y amemos junto con él este sacramento precioso de la penitencia,
confesémonos con regularidad y pidamos al Padre Pío que nos ayude a confesarnos profundamente y a cambiar nuestra forma de ser. Y el día de hoy, ¿quién más que él para hablarnos de la tierra buena? Por eso le puse a esta reflexión 2 puntos, la tierra buena. El Padre Pío fue efectivamente la tierra buena. El Evangelio según San Lucas nos habla de esta parábola del sembrador, en donde Jesús nos habla de que salió un sembrador a sembrar una semilla y lo iba sembrando, unos granos cayeron, ¿verdad?, en el piso y los pájaros se la comieron, otros en un terreno pedregoso, y así al brotar pues, las raíces, les faltó humedad, se murieron, otros cayeron entre espinos, se ahogaron, otros cayeron en tierra buena y esos fueron los que dieron fruto y produjeron el 100 por uno. Y el Señor sobre esto dice, dichoso aquel que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron a sus discípulos, a ver, explícanos un poquito qué nos quisiste decir. Y dijo algo precioso de esta parábola. La semilla es la palabra de Dios. Obviamente el sembrador, el campo es el reino de Dios, el sembrador es Dios, y el que arrebata la semilla, pues es el demonio. Cuando cae en el camino esa semilla y los que escuchan la palabra, luego viene el diablo, se la lleva de sus corazones, que es la que cae en el camino, luego para que no crean y se salven, ¿no? Luego la que cae en el terreno pedregoso representa los que escuchan la palabra, la reciben con alegría, pero la primera persecución, como no tiene raíz, pues ya pierden la palabra de Dios y ya fallan, ¿verdad?, frente a la primera prueba. Luego, cuando caen entre espinos, eso representa que escuchan la palabra, pero los afanes, las riquezas, las preocupaciones del mundo hacen que se olviden de la palabra de Dios y la ahogan y no dan fruto. Y por último, la que cae en tierra buena, que representa a los que escuchan la palabra, la conservan en su corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia en abundancia. Nosotros tenemos que ser quienes dan fruto al recibir la palabra de Dios. No podemos definitivamente alejarnos una vez que hemos recibido la palabra de Dios, dejarla de llevar a cabo, dejarla de cumplir. Y por ello necesitamos de la oración y del sacrificio para que la gracia dé fruto en nuestra alma. No basta con que recibamos la palabra de Dios. Ya la recibimos y ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ponernos en oración, tenemos que ponernos en reflexión, tenemos que practicar los sacramentos, ¿verdad?, que nos van a reforzar en la fe, y tenemos que además sacrificarnos para saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. Dios a veces, a través de la oración y mortificación, prepara el alma para recibir la buena semilla y dar fruto. Sin ellas, es decir, sin la oración y el sacrificio, la vida espiritual queda infecunda. El sistema, el método, el procedimiento, la única manera de que tengamos vida abundante y fecunda en frutos sobrenaturales es seguir el consejo del Espíritu Santo que nos llega a través de los hechos de los apóstoles. Todos perseveraban unánimemente en la oración. Todos perseveraban en la oración. Sin oración no hay nada. No existe un camino hacia Dios que no pase por la oración y el sacrificio. Muchas veces nosotros queremos conquistar un apostolado y tener frutos sin oración, y eso no es posible. La oración es quien nos permite conocer la voluntad de Dios, sus designios sobre nosotros, fundirnos en esa voluntad de Dios, no como un acto de solamente de obediencia, sino como un acto de total sumisión y rendimiento de nuestra voluntad a su voluntad, para entonces poder dar fruto. Ese es un gran sacrificio. No vamos a dar fruto donde nosotros queramos, sino que daremos fruto simple y sencillamente donde Dios quiere. Y es ahí donde daremos el mayor fruto. Y a veces nosotros estamos esperando cosas pues grandiosas, pero no, el Señor quiere para nosotros eso que Él ha pensado para nosotros, que es fruto de la oración y del sacrificio. Entre mayor necesidad tengas de encontrar esa voluntad de Dios en ti, en poderla realizar y dar fruto, más necesidad tienes de la oración y del sacrificio. Pues bien, Dios es agricultor, enseña San Agustín, y si se aparta del hombre, este se convierte en un desierto. El hombre es también agricultor, y si se aparta de Dios, se convierte también en un desierto. No nos separemos de Dios,
Acudamos a su corazón misericordioso muchas veces a lo largo del día para y darlo en abundancia. Dios te bendiga.